Bienvenidos a nuestro seminario profético del libro de Apocalipsis que estamos desarrollando desde hace varias semanas ya. Y estamos muy contentos de poder seguir en el desarrollo de este hermoso seminario que nos enseña el significado de los diferentes símbolos que encontramos en este hermoso libro de Apocalipsis. El día de hoy vamos a estar estudiando acerca de los 7 espíritus de Dios que encontramos en el capítulo número 4 y los versículos números 5, más bien el versículo número 5 del libro de Apocalipsis. En ese pasaje encontramos, ya que estamos estudiando estos 2 capítulos del libro de Apocalipsis, encontramos que nos dice lo siguiente: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Siguiendo con el escenario que el profeta Juan está observando, está viendo en el cielo, es necesario tener en cuenta de que la puerta que el profeta está viendo abierta es prácticamente el lugar por donde el profeta entra en la visión, obedeciendo a la voz como trompeta que le decía: ven, sube acá y mira las cosas que han de acontecer después de estas, aluciendo a las primeras cosas que el profeta ha visto en la primera visión en la primera visión del capítulo 1 hasta el capítulo 3 del mismo libro de Apocalipsis. Ahora bien, hay algo interesante que tenemos que preguntarnos ahora. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Y quiero hacer un paréntesis aquí para agradecer a todos aquellos hermanos y hermanas que están compartiendo nuestro video, nuestra transmisión, más bien dicho, a través del Facebook, que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Agradecemos a todos ellos, y a los que no logran ver esta transmisión en vivo a través de Facebook Live, pueden vernos a través de nuestra plataforma en YouTube, en nuestro canal. Ahí pueden ver nuestros videos posteriormente. Ahora, la pregunta, de acuerdo a todo lo que el profeta Juan está observando en su visión, en la segunda visión del libro de Apocalipsis, es: ¿qué son los 7 espíritus de Dios? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué son o qué representan estos 7 espíritus de Dios? Y al poder encontrar esta pregunta, es necesario entonces realizar un estudio un poco más profundo acerca de varios pasajes de la Biblia. Así que vamos a estar preparados, porque vamos a comenzar a estudiar algunos pasajes de las Escrituras que nos ayudarán a entender, que nos ayudarán a identificar ¿qué son esos 7 espíritus? Recuerden que son 7 lámparas que ve el profeta. Esto tiene mucho que ver con una de las prácticas que se hacía en el santuario terrenal, pero todavía no estamos llegando a ese punto. Así que la primera pregunta es: ¿qué son los 7 espíritus de Dios? El capítulo número 1 del libro de Apocalipsis y el versículo número 4 nos dice de la siguiente manera. El capítulo 1 y versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, y que era, y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí vemos con claridad que habla de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. En el capítulo 4 que acabamos de leer y el versículo 5 encontramos que esos 7 espíritus están siendo representados por 7 lámparas que ardían con fuego. Ahora, en la primera visión que Juan tiene, en la visión del capítulo 1 al capítulo 3, en la visión de las 7 iglesias, el profeta Juan está viendo a los 7 espíritus que están delante de su trono.
no ve a 7 lámparas, sino a 7 espíritus. En el capítulo 4, versículo 5 dice que esas 7 lámparas también son los 7 espíritus de Dios. Ahora, el capítulo 3 y el versículo 1 del mismo libro de Apocalipsis nos enseña algo especial. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Es decir, aquí hablando acerca de Jesucristo, el profeta dice que Jesús tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora bien, primero vemos en el capítulo 1, versículo 4, que delante del trono están los 7 espíritus de Dios. Después podemos observar que el capítulo 4, versículo 5 dice que esos 7 espíritus también son las 7 lámparas que ardían en fuego delante del trono. Pero el capítulo 3 y el versículo 1 nos dice que esos 7 espíritus no solamente están en el trono, sino que están con Cristo Jesús. Esto puede ser entendido en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde podemos encontrar que allí el Señor Jesús aparece como el Cordero que fue inmolado. Es decir, Jesús, estando en la apariencia de Cordero que fue inmolado, tiene también la potestad de tener delante de sí a los 7 espíritus de Dios. Ahora bien, vamos a ir a ver otro pasaje antes de ir a entender algún asunto que tenga que ver con la interpretación de estos pasajes. El capítulo 4 y el versículo 5 nos dice que ya lo hemos visto: y delante del trono ardían 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios. Dice también que esas 7 espíritus son las 7 lámparas que ardían en fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ahora, aquí debemos entender un asunto. Aquí vemos algunas palabras claves. Número 1, vemos espíritus. Número 2, vemos el término número 7 o el número 7. Y por otro lado, vemos que está relacionado con fuego. Ahora bien, en las escrituras encontramos que el número 7 significa perfección e infinidad. Cuando vemos, o universalidad en otras palabras, cuando vemos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, sabemos que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje universal, a través del tiempo y a través de la historia, a través del espacio. Es decir, un mensaje para todo el mundo, para los cristianos de todas las épocas, a partir de la iglesia cristiana, a través de periodos de tiempo en los que Dios ha tenido un pueblo remanente. Por eso es que se representa allí como 7 iglesias, que esas 7 iglesias son la representación de la totalidad del pueblo de Dios, a través de toda la historia de la humanidad a partir de la iglesia cristiana. Lo que significa entonces que el número 7, y lo vemos repetidos a través de toda la Biblia, como los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas, son números perfectos, números que implican perfección, implican totalidad, implican universalidad. En otras palabras, cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, estamos hablando de la totalidad del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Algo que es muy notable es que en ninguna parte de la Biblia al Espíritu Santo se le describe como un ser especial ni las características. La pregunta es ¿por qué? Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no exista como un ser tal cual lo describe la Biblia, de acuerdo a las funciones que realiza. Significa que el Espíritu Santo no ha sido revelado en su totalidad, o por lo menos no ha sido revelado en las Escrituras como ha sido revelado el Hijo, como ha sido revelado el Padre.
al Espíritu Santo siempre aparece en medio de una simbología. En el capítulo 4, versículo 5 y los textos que hemos visto ya, vemos al Espíritu Santo en algunos símbolos. Por ejemplo, en las 7 lámparas, que son los 7 espíritus, y también vemos un siguiente pasaje que lo vamos a ver, que sería el capítulo 5 de Apocalipsis y el versículo 6, que nos da otras pistas acerca de la identidad de ese ser que aparece delante del trono de Dios. Hablando del Cordero que fue inmolado, el capítulo 5, versículo 6 de Apocalipsis nos dice que tenía 7 cuernos. El Cordero inmolado tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Imagínense, tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En otras palabras, en el capítulo 5, cuando vemos en el capítulo 4 de Génesis, el escenario está puesto. El Padre está sentado en el trono y está el jaspe y la piedra de jaspe, que parece piedra de jaspe, dice, y de cornalina. Y envuelve el trono un arco iris color que parece esmeralda. Es decir, ya vimos en otro estudio que la esmeralda, el arco iris, representa la unión de la misericordia y la justicia de Dios en un mismo lugar. En otras palabras, estaba el Padre sentado y solo hacía falta que Jesús, el Cordero inmolado, apareciera en el escenario. Pero en el capítulo 5 de Apocalipsis vemos que el Cordero que fue inmolado, el único que puede abrir el libro que estaba sellado con 7 sellos, aparece en el escenario celestial. Y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En otras palabras, hay una relación directa. Cuando Jesús entra al lugar santo del santuario celestial, hay una interacción directa entre el Hijo Jesús y el Espíritu Santo, representado a través de los 7 cuernos, de los 7 ojos, de los 7 espíritus y de las 7 lámparas. Dice además que son enviados por toda la tierra. Es decir, hay una interacción entre Jesús y el Espíritu Santo. Dice que el Cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que son de Dios, que son enviados por toda la tierra. Es decir, el Cordero llega. Antes de que el Cordero llegue, vemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que está delante del trono, en una representación de lámparas encendidas con fuego. Y son 7. Luego vemos que el Cordero que fue inmolado llega, y de inmediato vemos que esas 7 lámparas ahora son 7 cuernos y además son 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que ahora ya no están delante del trono, sino que ahora están con el Cordero que fue inmolado, o sea, con Cristo Jesús. Y es después de esa interacción que hay entre el Cordero y los 7 cuernos y los 7 ojos, que son los 7 espíritus y las 7 lámparas que estaban en el trono, y es solamente después de eso que son enviados por toda la tierra. Y Juan está observando eso precisamente en aquel momento. Ahora bien, vamos a ver algo interesante. En el santuario terrenal que Dios le pidió a Moisés que efectuara o que realizara o que fabricara en el desierto, en el lugar santo encontrábamos el candelabro. El candelabro era casi uno de los únicos utensilios del santuario que era hecho o que estaba hecho de oro puro. El resto de los utensilios del santuario estaban hechos de madera y con una cubierta de oro. La madera que se usó en los utensilios del santuario era madera de acacia. La madera de acacia representa nuestra imperfecta humanidad. De hecho, la madera de acacia es una de las maderas más difíciles de trabajar en la carpintería, porque no es una madera para ser trabajada en la carpintería. Por lo tanto,
Esa madera de acacia nudosa, con curvas e imperfecta, representa la humanidad del hombre caído en pecado, que es cubierta por una capa de oro que representa la justicia de Cristo Jesús cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Sin embargo, el candelabro de oro estaba hecho completamente de oro. No había madera en ninguno de sus brazos. Estaba hecho de oro puro. Y tenía 7 brazos. Y en esos brazos había 7 lámparas en cada uno de los. Es decir, en cada brazo había una lámpara. Tenía 7 lámparas. Y en esas lámparas se ponía aceite de oliva. Eso significa que era un aceite virgen puro. Y se encendían esas lámparas. Y por lo menos una lámpara debía estar encendida. ¿Por qué razón? Porque esa lámpara representaba el fuego. Y ustedes pueden ver que allí entonces había fuego. Y ese fuego era la representación de lo que vemos en el capítulo 4, versículo 5 de Apocalipsis, que estaba delante del trono encendida 7 lámparas que son, dice, los 7 espíritus de Dios. Ahora, en la representación del santuario, el candelabro en realidad representa la justicia de Cristo. Sin embargo, el aceite de oliva representa al Espíritu Santo. Es decir, al Espíritu Santo casi nunca lo vemos con una forma física. De hecho, la Biblia no lo revela así. Y podemos saber que es un ser, y eso es lo que nos dice la Biblia, mas no explica ni da detalles cómo es físicamente el Espíritu Santo. En el candelabro del santuario terrenal tampoco vemos eso. Vemos el fuego, vemos el candelabro, pero no podemos ver a ciencia cierta ni físicamente el aceite. Pues el aceite era lo que hacía que el fuego se viera, era lo que hacía que el candelabro funcionara. Es decir, el Espíritu Santo es un ser que no revela su imagen, que no revela su forma dentro de la Biblia, dentro de los pasajes de la Biblia. Y esto es lo que da pie para que muchos cristianos no crean en el Espíritu Santo como un ser independiente, personal, diferente del Padre y del Hijo. Sin embargo, cuando estudiamos muy a fondo cada uno de los pasajes de la Biblia, con relación al Espíritu Santo, encontraremos que el Espíritu Santo es un ser tal cual lo explica el apóstol Juan, el mismo profeta Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículos 16 hasta el 26. Ahora bien, ahora que entendemos cómo era representado el candelabro y cómo Juan ve frente al trono de Dios a las 7 lámparas, y cómo el capítulo 5, versículo 6 nos dice que esas lámparas, esos cuernos, esos ojos representan al Espíritu Santo, que son enviados por toda la tierra en ocasión de la llegada del Cordero que fue inmolado al trono. Entonces necesitamos entender algunas cosas. Primero, Jesús no podía iniciar su ministerio en el cielo antes de ser aceptado su sacrificio. Por esa razón es que en el capítulo 14 de Apocalipsis, de Juan, capítulo 14, versículos 16 dice: y yo rogaré al Padre para que os envíe a otro Consolador, el cual estará con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora bien, ¿qué indica esto? Que cuando Jesús entra en el capítulo número 5 de Apocalipsis, entra al trono, dice, un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. En ese momento que Jesús aparece en el capítulo 5 en el trono de Dios y que presenta su sacrificio por la humanidad, en ese momento, escuchemos bien, en ese momento, al ser aceptado el sacrificio de Jesús, cuando los 24 ancianos levantan sus coronas y se postran
cuando los cuatro seres vivientes dicen santo, 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 y los millares de ángeles se postran y adoran, en ese momento la tierra es invadida por la presencia del Espíritu Santo a través del ministerio de los ángeles. Algunos estarán preguntándose, ¿por medio del ministerio de los ángeles? ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús iba a iniciar un ministerio especial en el cielo. El ministerio del sumo sacerdocio. ¿Recuerdan ustedes la parte cuando en el atrio se degollaba en el Yom Kippur un cordero para expiar el santuario? Bueno, Jesús acababa de morir unos 40 y pico de días atrás en el Calvario, en el atrio. Ahora no se dirigía al templo de Jerusalén. Ahora estaba entrando al templo celestial que Hebreos nos explica. A ese santuario celestial, con las vestiduras sumosacerdotales y la sangre en sus manos, la señal de los clavos en sus manos, para presentarse delante del Padre como el sacrificio perfecto por la humanidad. Y es el Padre que recibe ese sacrificio, lo acepta ese sacrificio, y en ese momento, al ser aceptado su sacrificio, inicia su función como su ministerio como sumo sacerdote en el cielo. No podía estar en el cielo oficiando como sumo sacerdote y en la tierra en la forma de Espíritu Santo como algunos cristianos piensan. Por eso es que cuando Jesús llega al cielo y presenta su sacrificio, el Padre lo acepta. E inmediatamente después de la adoración, el Espíritu Santo toma posesión de la dirección del ministerio de los ángeles, o más bien dicho, de la hueste angelical. Y es en ese momento cuando se cumple lo que dice el capítulo 5, que son enviados por toda la tierra. Ahora bien, veamos qué es lo que sucede. Eso ocurre exactamente en el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que significa entonces el día de Pentecostés para el cristiano? Número 1, que las palabras que Jesús había dicho en San Juan 14:16, y yo rogaré al Padre para que os envíe a otro consolador, el cual estará con ustedes todos los días, se habían cumplido. Eso significaba que Jesús había llegado al Padre en el cielo y que ya había hablado con el Padre y que el Padre había aceptado su sacrificio y que como respuesta y garantía de que había aceptado su sacrificio estaba enviando al Espíritu Santo y a la hueste angelical para que invadieran y entraran y tomaran posesión de la tierra que por muchos siglos había estado en control y condenación del pecado por medio de Satanás. Ahora había sido finalmente rescatada para Cristo y para el cielo. Entonces, el Pentecostés es una garantía de la aceptación del sacrificio de Jesús en el lugar santo del santuario celestial, unos 49 días o 50 días después de que había muerto en la tierra y unos 10 días después de haber ascendido al cielo. Ahora, el libro de Hebreos nos habla un poco acerca de lo que estaba sucediendo en ese momento y de la descripción que hace acerca de los ángeles del cielo. Dice Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Aquí lo que vemos son dos términos. Otra versión nos dice, en vez de espíritus dice vientos. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos. Esta versión lo traduce como espíritus. Y a sus ministros llamas de fuego, hablando de los mismos ángeles. Es decir, los hace vientos y los hace fuego. Son dos figuras que podemos encontrar. Las podemos encontrar tanto en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y 5, como también lo podemos encontrar en
el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice allí que de repente, cuando estaban los 120 en el aposento alto, dice que vino un viento fuerte. Acabamos de leer en Hebreos 1:7 que el Señor hace a sus ángeles vientos o espíritus. Y lo que se sintió en ese día de Pentecostés fue un viento fuerte. Dice que venía del cielo. Un viento fuerte. Luego dice que inundó toda la casa y que aparecieron en las cabezas, repartidas en las cabezas de cada uno de los que estaban allí, llamas de fuego en forma de lenguas. Ahora, imaginémonos un momento y vayamos de nuevo al capítulo número 4 de Apocalipsis y el versículo 5, donde nos dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego y que esas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Ahora bien, en el capítulo 5 y versículo 6 nos dice que esos 7 espíritus son enviados por toda la tierra. En otras palabras, la plenitud del Espíritu Santo había sido enviado a la tierra, sustituyendo a Jesús, quien ahora había sido aceptado en el cielo y que ahora estaba iniciando el ministerio sumo sacerdotal a favor del hombre perdido. Ahora bien, Jesús en el cielo y el Espíritu Santo actuando por medio de los ángeles en los corazones de aquellas personas que habían aceptado a Jesús como su Salvador. E inmediatamente después vemos a Pedro predicar, vemos a los apóstoles predicar, a los discípulos predicar, a 120 personas predicando un mensaje nuevo, un mensaje necesario para el mundo, que Jesús había muerto, pero que también había resucitado, y que su sacrificio había sido aceptado por el Padre, y que es suficiente para salvar al hombre perdido. Esa es la razón por la que hoy nosotros tenemos esperanza de salvación, por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, por la aceptación de su sacrificio en el cielo. Por la esperanza que eso nos ha generado es que hoy vivimos en este tiempo del fin, predicando que ese Cristo que murió, ese Cristo que resucitó, ese Cristo que fue recibido y aceptado en el cielo como nuestro Salvador, está muy pronto para venir a esta tierra. Y su venida es para llevar a sus hijos, como él mismo dijo en San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La esperanza bendita que hoy tenemos es ese momento maravilloso cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, acompañado de millares y millones de ángeles, ya no como un cordero inmolado, sino como un rey victorioso, para levantar a su pueblo, a sus hijos amados, a los muertos en Cristo resucitados de la tumba, a los vivos que habremos pasado por el momento de la tribulación, levantados para ser premiados, llevados al cielo y victoriosos presentarnos delante del Padre como el fruto de un mundo de pecado, pero con una esperanza que siempre arraigamos en la promesa bendita de Jesús de la salvación. La oportunidad es hoy para ti también. Jesucristo murió en el Calvario, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, fue aceptado en gloria y su sacrificio fue visto como perfecto para salvar al hombre perdido. Y hoy está regresando para llevarte a casa.
¿Quieres ir tú a casa? Este mundo tiene demasiados problemas, demasiados placeres. Tú no perteneces aquí. Hay un lugar mejor que Cristo ha ido a preparar. Y Él está viniendo para llevarnos a casa. Que Dios te bendiga en esta hora. Y espero con todo mi corazón poderte ver allá en el cielo. Que Dios te bendiga.